Gracias, Presidenta. Por su intermedio a las senadoras y senadores, saludar especialmente a la senadora en conmemoración de este día. Y en relación a la consulta de la senadora Sepúlveda, por su intermedio, Presidenta, indicar que cuando se terminó la tramitación del proyecto de la sesión del 18 de enero de este año, habían un conjunto de acuerdos que había llegado a esta comisión que requerían que el Ejecutivo ingresara una indicación formalmente, es decir, desde un punto de vista procesal o de procedimiento legislativo, se requería que el Ejecutivo incorporara una indicación firmada por el Presidente de la República y los ministerios correspondientes que contemplara las nuevas redacciones que se habían acordado en distintos temas. Por ejemplo, lo que decía relación con la restitución del 20% del caudal, ¿cierto? Lo que decía relación con modificación del Código de Aguas también. Todos los cuales se requería patrocinio del Ejecutivo en atención a que eran materias de iniciativa exclusiva. De tal manera que para evitar algún vicio en el procedimiento legislativo con posterioridad es que se incorpora esta indicación. Ahora bien, en el trámite de la indicación interno a nivel ministerial aparecieron tres temas que a nuestro juicio al menos son más bien de carácter formal, accesorio o de detalle. Que vamos a ver a continuación y que no afectan ninguna de las materias que eran más de fondo y que fueron más discutidas en la comisión. Y que apuntan más bien a perfeccionar algunos aspectos que en último momento de alguna manera parecieron relevantes que se pudieran incorporar para que el texto saliera de buena forma. Pero como bien mencionó, Presidenta, son aspectos más bien de detalle, de procedimientos formales que se pretenden incorporar, son solo tres. El resto está todo contemplado dentro de la indicación del Ejecutivo que recoge los acuerdos de estas comisiones unidas. Y además, estas modificaciones también fueron conversadas con sus asesores en la misma dinámica que realizamos respecto a la indicación original, encontrando en general un buen recibimiento a estos puntos, salvo uno que ya lo había adelantado el ministro y que lo podemos analizar en su oportunidad, Presidenta. Pero esa es la explicación concreta y espero que esto no nos tome mucho tiempo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a la Secretaría para que dé inicio al proceso en detalle de cada uno de los artículos, que son tres, en este caso los que vamos a discutir. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, corresponde el artículo 1 bis, que está en la página 7. En este sentido, las Comisiones Unidas aprobaron el mismo texto que viene representado ahora por el Ejecutivo. Y como era iniciativa exclusiva, por eso se presentó esta indicación. Pero está en los mismos términos que se aprobó por la Comisión en forma unánime. Si quieres, lo leo. Si puedo dar lectura para proceder a votar. Artículo 1 bis. En casos calificados por la Comisión Nacional de Riego, se bonificará como proyectos anexos complementarios a los de riego propiamente tales, obras destinadas a solucionar problemas de agua en el sector agropecuario y otros relacionados con el desarrollo rural de los predios o sistemas de riego que se acojan a los beneficios de esta ley. La Comisión bonificará además los proyectos con inversiones anexas que consideren objetivos ambientales, tales como favorecer el ahorro y uso eficiente del agua, el uso de aguas pluviales, la reutilización de aguas residuales, aquellos proyectos cuyos sistemas productivos propendan a la conservación de la biodiversidad, del suelo y del recurso hídrico o impidan su degradación, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y otros similares. Asimismo, se bonificarán las iniciativas que mejoren la gestión del agua para el riego de los potenciales beneficiarios que se refieren las letras G, H e I del artículo primero. Si hay alguna consulta, puede volver a explicar el Ejecutivo. Está también el director digamos que a cargo. No sé si procedemos a votar. Esto es exactamente lo mismo que habíamos acordado, solo que ahora está por escrito, digamos. ¿Sí? Ya. Entonces, entiendo que los asesores conversaron con el Ejecutivo en detalle este tema, así que vamos a proceder a votar. Votación el artículo primero bis. Senador Latorre. Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Castro. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Coloma. A favor, y también represento al senador Gaona para estos efectos. Sí. Señora Presidenta. A favor, y explicar que en el caso del senador Castro está representando 3 votos, de tal manera que para tranquilidad de todos los presentes, de alguna manera tenemos el quórum y los votos necesarios para poder resolver esto. No sé si estamos ok con la votación. Sí. Ya. Son 13 votos a favor, que aprobado por unanimidad.
Sí, para decir de que el senador Latorre tiene 2 votos porque es de la Sí. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, la senadora Allende lo mismo, senador Castro 3 votos, la senadora de la senadora Núñez, y él en su calidad de miembro de 2 comisiones, Sí. el senador Coloma por el senador Gaona. Perfecto. Por eso están los 13 votos. 13 votos a favor, entonces estamos ok. Pasamos al segundo punto. Quizás debiéramos, si les parece, pasar al segundo punto en que no tenemos observaciones y dejar... ¿Sí? Sí. Ya. Sí, pero el artículo segundo, página 10. Estamos hablando del segundo comparado que nos enviaron desde Secretaría. Exacto, sí. Porque el primero no les va a coincidir las páginas ni el tema. Lo tienen todos impresos en su Sí, escritorio. están impresos en su escritorio además. Ya. Respecto del artículo segundo, el inciso primero señala lo siguiente. Podrán acogerse a la bonificación de las obras e inversiones que ejecuten en beneficio directo de los respectivos predios de acuerdo con lo que indique el reglamento, individualmente o en forma colectiva, las personas naturales o jurídicas que demuestren titularidad de tierras. La titularidad se acreditará si la persona es propietaria, usufructuaria, poseedora, inscrita o mera tenedora, según lo estipulado en el artículo 714 del Código Civil y o en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas. La titularidad de las tierras indígenas se acreditará según lo establecido en la Ley 19.253. Este inciso, el único cambio formal que tiene es que la Comisión haya aprobado de la Ley 19.253, que establece normas sobre protección de fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es el nombre de la ley que no estaba. El inciso segundo está aprobado en los mismos términos y dice, podrán postular también a los beneficios de esta ley los arrendatarios y comodatarios de predios agrícolas cuyos contratos de arrendamiento consten por escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces correspondiente y siempre que cuenten con la autorización previa y por escrito del propietario y cuya vigencia del contrato sea de a lo menos 3 años. Antes decía sea a lo menos de 3 años. Bueno, sea lo menos contado desde la fecha de apertura del concurso al que postulen. Del mismo modo y bajo las mismas condiciones podrán postular quienes hayan celebrado un contrato que incorpore la opción de compra o leasing cursados por instituciones bancarias, compañías de seguro u otras, sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. El propietario del predio bonificado será responsable frente a la Comisión de la obligación que le impone el artículo 14 de la presente ley. Inciso tercero. En caso de agricultores que sean proveedores de agroindustrias y que tengan una relación comercial acreditada con estas por un plazo no inferior a 3 años consecutivos, contado hacia atrás desde la fecha de apertura del concurso al que postulen, quedarán exceptuadas de las exigencias establecidas en el inciso precedente, de acuerdo con lo prescrito en el reglamento. Igualmente, quedarán exceptuados de la obligación del inciso anterior los proyectos que utilicen equipos móviles que pueden ser usados en predios distintos del original del proyecto postulado. Asimismo, podrán acogerse las organizaciones de usuarios previstas en el Código de Aguas, incluidas las que han iniciado su proceso de constitución y registro en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas, cuyas condiciones para postular serán definidas en el reglamento de esta ley por las obras e inversiones que ejecuten en los sistemas de riego o de drenaje sometidos a su jurisdicción. No podrán postular a los beneficios de esta ley las entidades en que el Estado tengan aporte o participación, salvo que formen parte de una organización de usuarios o de una comunidad no organizada o se trate de establecimientos o iniciativas de educación y capacitación vinculadas al riego. Con todo, no podrán postular a los beneficios de esta ley las siguientes personas. 1. El presidente de la República. 2. Los senadores y diputados. 3. Los ministros de Estado. 4. Los subsecretarios. 5. Los embajadores. 6. Los consejeros del Consejo de Defensa de Estado, 7 los jefes superiores de servicio, 8 los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, 9 los oficiales generales y oficiales superiores de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, 10 el director general de Policía de Investigaciones de Chile, 11 el Contralor General de la República, 12 los consejeros del Banco Central, 13 los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales y los alcaldes. 14 los secretarios regionales ministeriales. 15 las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Número 16.
Las personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas administrativamente por infracciones establecidas en el artículo 173 del Código de Aguas con multas de tercer a quinto grado por el incumplimiento de la normativa ambiental o que hayan sido condenadas por una sentencia firme y ejecutoriada por los delitos tipificados en los artículos 457 y 459 del Código Penal. En tales casos, la duración de la inhabilidad para postular a los beneficios de esta ley será de 5 años, contados desde la fecha en que quede firme el acto administrativo o la sentencia que aplica la sanción administrativa o la pena respectivamente. 17. Las personas que no hayan cumplido con las medidas de mitigación o compromiso adquirido en proyectos bonificados en postulaciones anteriores a los concursos de la presente ley. 18. Personas naturales o jurídicas que se encuentren inhabilitadas para suscribir contratos administrativos con el Estado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.886. No sé si el Ejecutivo, el director de la CNR, el asesor jurídico quieren hacer alguna mención antes de proceder a votación. El director de CNR. Muy bien. Presidenta, senadoras, senadores, muy buenas tardes, en especial a la senadora y a su asesora en este día. Explicar que el único cambio que hay en este artículo está en el punto 16, ¿ya?, sobre las infracciones establecidas al Código de Aguas, la prohibición a postular, donde por recomendación del Ministerio de Obras Públicas nosotros encontramos que es muy pertinente, restringimos el nivel de grados de infracciones en el cual pudiera quedar inhabilitado para postular a la ley de riesgo. Eso referido al artículo 173 del Código de Aguas. Sucede que hay distintos grados, del grado primero al quinto de sanciones, de infracciones que llegan a lugar a sanciones, pero los dos primeros son, por ejemplo, que una organización de usuarios de agua no mantenga al día el registro de su regante, o que no entregue o que se atrase en la entrega de la renovación del estatuto a la DGA en el año. Entonces, son sanciones menores que incluso después en el grado 3 a quinto, si eso se repite, ahí sí nosotros lo restringimos la postulación a la ley de riesgo. Son infracciones muy menores que nos parece desproporcionado dejarlos fuera de postulaciones a la ley por eso, a los concursos de la ley. Es eso la restricción, a nosotros nos pareció muy adecuada la recomendación del Ministerio de Obras Públicas y eso es lo que está reflejado en la modificación. Muchas gracias, Presidenta. Sometemos a votación entonces. Senador Latorre, ¿cómo vota? Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Castro. Senador Coloma. A favor. Senador Durana. Senadora Aravena. A favor. 13. Queda aprobado por 13 votos a favor. Pasamos entonces, entiendo, al último. No, Hay más, pero son de forma el resto. Entonces, este que es de fondo. Pasamos a la lectura, Secretaría, y después le damos la palabra al Ejecutivo. Al artículo 3 bis que está en la página 17. La Comisión Nacional de Riego podrá gestionar programas especiales en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario destinados a los potenciales beneficiarios a que se refiere la letra A del artículo 1 de esta ley. La Comisión y el Instituto de Desarrollo Agropecuario deberán suscribir los convenios que sean necesarios para coordinar los mencionados programas especiales, incluyendo el aporte financiero de cada institución. Hay una mínima diferencia que cambia a beneficio de por destinados a. O sea, en beneficio de. Si puede explicar el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Comentar que este artículo es la misma redacción que se aprobó por las Comisiones Unidas. De hecho, este era uno de los artículos que precisamente, como mencioné anteriormente, requerían la iniciativa del Presidente de la República porque establecían facultades respecto a un órgano del Estado, particularmente la obligación de la CNR y el INDAP de suscribir los convenios que sean necesarios. La diferencia en la palabra de destinado por beneficiario dice relación porque existían dos veces la palabra beneficiario y no se entendía. La redacción original que se había aprobado decía que la Comisión Nacional de Riego podrá gestionar programas especiales en conjunto con el INDAP para beneficiar a los potenciales beneficiarios. Por lo tanto, para evitar que dijera dos veces beneficiario, la palabra
podrá beneficiarse, cambió por destinados. Es la única diferencia, Presidenta, el resto es la misma redacción ya aprobada por estas comisiones. Dado lo concreto de la explicación, sometemos a votación si es que no hay ninguna consulta. Secretaría. En votación el artículo 3 bis. Senador Latorre, ¿cómo vota? Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Castro. Senador Durana. Senador Coloma. A favor. Señora Presidenta. A favor. Gracias. 13 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Vamos al artículo 3 ter, que está en la página 18, que tiene una pequeña modificación. Lo voy a leer primero y después la presente. El artículo 3 ter dice lo siguiente: acorde a la clasificación actual del suelo según su capacidad potencial de uso y con el fin de evitar su degradación, la Comisión limitará la bonificación de proyectos emplazados en suelos de laderas categorizados como honorables según pauta de clasificación de suelos de servicio agrícola y ganadero, distinguiendo las distintas realidades geográficas y características de los suelos. No se bonificarán proyectos emplazados en suelos con pendientes superiores al 30%. Quedarán exceptuados de lo dispuesto en el presente inciso los postulantes referidos en las letras A, B y G del artículo 1 de esta ley. Los postulantes deberán acreditar, cuando corresponda, que el proyecto cumple con las disposiciones de la Ley número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, acompañando el correspondiente plan de manejo o plan de trabajo tratándose de formaciones xerofíticas debidamente autorizado por la Corporación Nacional Forestal. Cuando así lo establezcan las respectivas resoluciones de la Dirección General de Aguas, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos que incorporen nuevas superficies de riego en las zonas respecto a las cuales se hubiese dictado alguna de las declaraciones contenidas en los artículos 63 o 282 del Código de Aguas. La Comisión en este punto había aprobado incorporar el artículo 62, además del 63 y del 282, que ya estaba bien en la indicación. Y sigue el inciso. Salvo que se trate de postulaciones referidas en las letras A, B y G del artículo 1 de esta ley. No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de revestimiento de obras o entubamiento de canales emplazados en un radio de 200 metros alrededor de un servicio sanitario rural o de 1.000 metros en el evento de declararse escasez hídrica de conformidad al artículo 314 del Código de Aguas, con la excepción de los postulantes que acompañen documentación técnica que acredite la no afectación de la seguridad hídrica del servicio sanitario rural y o aquellos casos en que la no realización de las obras que se postulan genere posibles riesgos a la seguridad física de la población aledaña. Hasta ahí está aprobado en los mismos términos y la indicación ahora agrega lo siguiente. La documentación técnica, los criterios para determinar la no afectación de la seguridad hídrica y los riesgos a la seguridad física de la población aledaña y el procedimiento para acreditar la excepción serán definidos en el reglamento. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar el motivo de la incorporación de este último párrafo. Continúa así el... Presidenta, yo voy a explicar la parte de la eliminación del artículo 62, bueno, y el asesor legislativo del Ministerio explicará lo segundo que tiene que ver con los servicios sanitarios rurales. En el contar primero que nuestra indicación sustitutiva original es tal cual como está ahora, en la nueva indicación, en la que hoy estamos presentando. Pero en la conversación con la mesa técnica de los asesores se había acordado incluir el artículo 62. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros luego del análisis, después de la votación, y tuvimos una sesión con el Ministerio de Obras Públicas, también estuvimos de acuerdo con ellos en considerar que incluir el artículo 62 podía ser contraproducente por dos motivos. Uno, porque es una medida que puede ser de muy corto plazo, entonces ir, salir, a diferencia de la declaración de zonas de restricción y de prohibición, que tiene una duración más larga, por lo cual nos puede dar más certeza de cuándo se puede postular y no se puede postular. Y lo segundo, que en el artículo 62 se limita el valor del derecho de agua legal, pero no necesariamente está ligado al agua que va a ir pasando año a año. Entonces, era una restricción legal
y no necesariamente en cuanto a las medidas que pueda adoptar la misma DGA para restringir la explotación. Entonces, en base a eso, nosotros volvimos a la redacción original, que es considerando solo el 63 y el 282, que son zonas de restricción y zonas de prohibición, que era nuestra indicación original. ¿Hay algún aporte más del Ejecutivo? Sí, adelante. Gracias, Presidenta. En relación con el segundo punto, al que hacía referencia la Secretaría, indicar que el inciso cuarto se refería a la regulación de los posibles proyectos que se emplacen en zonas aledañas a un servicio sanitario rural. Pues bien, la indicación recoge los mismos términos que estas comisiones unidas aprobaron el texto, pero agrega una frase que es básicamente una remisión al reglamento. La frase dice relación con que la documentación técnica, los criterios y el procedimiento para acreditar la excepción contenida en este inciso será definido por el reglamento. Esa es la frase que agrega la indicación. Y hay una atención a la necesidad de especificar cuál iba a ser el alcance del reglamento en esta materia, toda vez que el inciso cuarto requería una mayor especificación al respecto. Como mencionaba anteriormente el ministro Presidenta, este es uno de los puntos que conversamos con los asesores y que no tenemos tanto entendimiento. El ministro ha propuesto también, Presidenta, que eventualmente o bien se elimine el concepto de criterios en esa frase, o en su caso, Presidenta, que derechamente votemos separadamente esa parte de la indicación si es que así lo determinan estas comisiones. Esa es la modificación de este inciso, Presidenta. Gracias. Bueno, aquí hay dos alternativas, como bien lo dijo el asesor del Ministerio, que es bien claro. Una es que votemos separadamente. Digamos, hay una, no sé si tienen ahí el párrafo en negro, que es el que tiene algún tipo de discusión, o simplemente eliminamos, que es la disposición que ha tenido a bien el ministro, de decir, bueno, eliminamos la palabra criterio. Así que les doy la palabra a los senadores para que opinen respecto a las dos alternativas. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Solamente pedir la votación separada para avanzar. Muy bien, yo también estoy de acuerdo, así que someteríamos, si es que no hay otra sugerencia, a votaciones separadas para que la Secretaría pueda sacar la votación de ambos párrafos. Sí, separada es la propuesta del senador Castro, yo estoy de acuerdo, y sometemos a votación. Entonces, la señora Presidenta pone en votación la indicación del Ejecutivo al artículo tercero ter, el inciso primero, el inciso segundo, el tercero sin la referencia al artículo 62 y el inciso cuarto hasta la palabra aledaña. Senador Latorre, ¿cómo vota? Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Coloma. A favor. Senador Durana. Senador Castro. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces por 13 votos a favor. Ahora, la señora Presidenta pone en votación el párrafo que agrega la indicación referido a la documentación técnica, los criterios para determinar la no afectación de la seguridad hídrica y los riesgos de la seguridad física de la población aledaña y el procedimiento para acreditar la excepción serán definidos en el reglamento. ¿Perdón? Senadora Sepúlveda. Presidenta, yo creo que hay que discutir esto porque esto fue una de las cosas centrales que nosotros revisamos en términos de cómo protegíamos el agua potable rural, ¿no? Y cómo protegíamos, y hoy día va a quedar en reglamento, que no me parece, en un reglamento los criterios, van a crear, ¿no es cierto?, toda la documentación técnica, etcétera. O sea, yo creo que no corresponde, Presidenta, esto no es cosa de forma. Esto no es de forma, esto tiene que ver con algo central. Entonces nosotros aquí estamos pidiendo que los criterios que queden en un reglamento, no nos parece. Además hubo un acuerdo entre nosotros, se aprobó unánimemente y hoy día, entonces no corresponde. Y por lo menos yo voy a votar en contra de esto. No solo que salga la palabra criterio. Además nosotros tenemos lamentablemente bastantes complicaciones con los reglamentos
Hemos tenido además bastantes complicaciones con la elaboración, la ejecución y la no concordancia entre el espíritu del legislador o legisladora posteriormente con los reglamentos. Y aquí lo más importante es cómo cuidamos el agua potable rural. Yo no sé qué estará pensando la DOH o el Ministerio de Obras Públicas, pero hay otro sentido aquí que para nosotros fue tratado in extenso en la comisión. Eso, presidente. Senadora, justamente por lo mismo es que vamos a someter separadamente, porque también algunos compartimos su criterio absolutamente, y quedar en el reglamento es como dejar un poco en el aire esto que fue muy discutido durante todo el proceso digamos, de tramitación. Así que, si están de acuerdo, vamos a votar en forma separada y damos inicio a la votación. Señora Presidenta, entonces pone en votación la incorporación de este nuevo párrafo al artículo 3º ter. Senador Latorre. Senadora Allende. Yo quisiera aclararme, porque lo que estamos votando separadamente es la incorporación de este último párrafo, que en definitiva lo deja para el reglamento. Si nosotros lo rechazamos, ¿en qué queda? Queda la ley. Perdón, antes que responderle yo, sí. El asesor jurídico de Agricultura, si puede responder. Gracias, Presidenta. A la consulta de la senadora Allende, por su intermedio, Presidenta, de eliminarse esta frase que remite al reglamento, quedaría el resto del artículo que ya se discutió en esta comisión, en donde se fijaron cuáles iban a ser las causales por las cuales, en definitiva, se iba a poder postular estos proyectos en esta zona, que es particularmente cuando se garantice la seguridad hídrica del servicio sanitario rural, o cuando la no realización de la obra genere posible riesgo a la seguridad física. O sea, esos serían los criterios que liderarían en la redacción de este inciso, de eliminarse esta frase. Entonces, para que quede lo que está hasta ahora. Sí, sería en contra. Senador Castro. Sí, la verdad, Presidenta, que los criterios ya están definidos, por lo tanto, hay que votar en contra desde mi punto de vista, porque ya el criterio está definido, lo definimos en la gran discusión que tuvimos en este proyecto. Coincido, senador. Entonces, seguimos en la votación. Senadora Allende, adelante. Sí, no, voy a votar en contra porque la verdad es que he sido aclarada, disculpen, porque no había tenido la oportunidad de verlo con calma. No, está bien, no hay ningún problema. Si al final de cuentas lo que estamos promoviendo es que mantengamos la redacción que se estructuró en la ley, porque al dejarlo en reglamento perdemos un poquito el control sobre algo que para nosotros es muy relevante como legisladores. Continúa la votación. Senadora Sepúlveda, ¿cómo vota? Voto súper en contra. Muy bien. Senador Flores, ¿cómo vota? Senador Coloma. Me gustó eso de súper en contra, no conocía ese. Yo también voto súper en contra. Senador Durana, ¿cómo vota? Gracias. Senador Castro. Con mis 3 votos en contra, Presidenta. Señora Presidenta, ¿cómo vota? En contra. 11 votos a favor y 2 votos por el rechazo. Queda aprobado por mayoría. O sea, queda rechazado, por mayoría, sí, en la incorporación del párrafo. Ahora corresponde ir al artículo 4, en la página 21, que tiene una mera indicación formal y está aprobado en los mismos términos que la comisión. Señala lo siguiente, artículo 4. La comisión llamará a concursos públicos a los cuales podrán postular con sus proyectos los potenciales beneficiarios a que se refiere el artículo 2 y deberá mantener la condición de concursabilidad conforme a los tramos descritos en el artículo 1, ya sean concursos conjuntos o separados. Asimismo, podrá llamar a concursos destinados a beneficiar proyectos de regiones o zonas determinadas u otros que la misma comisión determine en atención a circunstancias calificadas. Créase, en virtud de esta ley, el Registro Público Nacional de Consultores y Constructores de la Comisión Nacional de Riego. Los proyectos postulados en el marco de esta ley deberán ser suscritos por personas previamente calificadas, inscritas y habilitadas en dicho registro. La Comisión podrá definir en el mencionado registro categorías de especialización, criterios de evaluación y niveles de desempeño, entre otras características que permitan determinar la calidad de servicio de cada consultor y constructor.
No obstante lo anterior, cualquier potencial beneficiario podrá iniciar la construcción de un proyecto de riego o de drenaje sin haber postulado previamente a los concursos de esta ley, si las condiciones climáticas, de terreno, agronómicas u otras así lo hicieran necesario. En tales circunstancias podrán postular posteriormente a cualquier concurso, bastando para ello acreditar ante la Comisión la calidad de obra nueva mediante aviso previo a su ejecución dentro del plazo de los 2 años anteriores al concurso al que postule. Lo anterior en ningún caso exime al postulante de cumplir con todos los requisitos de la presente ley, sus reglamentos, la normativa ambiental y otros cuerpos legales según el tipo y características de las obras para ser susceptibles de bonificación. La selección de los proyectos postulados se hará asignando para cada uno de ellos un puntaje que definirá su orden de prioridad. Dicho puntaje tendrá en cuenta la ponderación de los siguientes factores. A. Porcentaje del costo de ejecución del proyecto que será de cargo del interesado. B. Superficie de nuevo riego que incorpora el proyecto o su equivalente cuando el proyecto consulte mejoramiento de la seguridad de riego. C. Superficie de suelos improductivos por drenaje ineficiente que incorpora el proyecto a un uso agrícola sin restricciones de drenaje o su equivalente cuando solo se trate de un mejoramiento de la capacidad de uso de ellos. Lo anterior no podrá considerar el drenaje de cuerpos de agua como humedales y turberas. D. Costo total de ejecución del proyecto por superficie beneficiada. E. Beneficiarios directos del proyecto. En el caso de las organizaciones de usuarios de agua, se contabilizará a cada agricultor integrante beneficiado directamente por el proyecto. F. Incremento de la potencialidad de los suelos que se regarán o drenarán según la zona en que se encuentren ubicados. G. Superficie de riego que considere cultivos tradicionales de la canasta básica de alimentos, los que serán definidos en el reglamento. H. Inclusión de inversiones anexas que consideren objetivos ambientales a las cuales se refiere el inciso segundo del artículo 1 bis. Eso sería en cuanto al artículo 4, señora presidenta. Sí, no sé si se dieron cuenta que en el paralelo está la explicación de la modificación que se hizo al referéndum y lo que se eliminó en la última votación, pero no sé si hay consulta o sometemos a votación nomás, porque la verdad es que está bastante claro en la columna. Sí, ya, sometemos a votación entonces, secretaria. Votación el artículo 4. Senador Latorre. Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Coloma. Senador Durana. Senador Castro. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado por 13 votos a favor. Vamos al artículo 5, que es la página 25. Sí, muy largo. Está aprobado en los mismos términos, casi en los mismos términos, salvo algunas modificaciones de forma. Página 25. Modificas el artículo 5 en el siguiente sentido. A. Intercalas en el numeral 3 del inciso primero entre la palabra beneficiario y el punto final la siguiente frase, por cada beneficiario o beneficiaria directa. B. Agregas los numerales 4 y 5 nuevos al inciso primero del siguiente tenor. 4. Diversificación, 2 puntos, el total de superficie de riego considere cultivos tradicionales de la canasta básica de alimentos respecto al total de la superficie de riego. 5. Ambiental. Se considerará la inclusión de obras anexas con objetivos ambientales según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 bis. C. Reemplázase en el inciso segundo las expresiones 3 que anteceden a las palabras variables y ordenamientos por la palabra 5. Sugiriendo que se vote todo lo que después lo que queda. Punto. Ya. D. Sustituyese los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo por los siguientes. Al proyecto que proponga el mayor valor de la variable aporte se le otorgarán 250 puntos la calificación de esa variable y al que ofrezca el menor 0 puntos. En caso de que distintos proyectos postulados igual en la variable aporte serán ordenados de forma decreciente de acuerdo con la superficie del proyecto. El proyecto que obtenga el mayor valor en la variable superficie recibirá por ese concepto 250 puntos y el que obtenga el menor 0 puntos. Al proyecto de menor valor en la variable costo se le adjudicará 300 puntos y al de mayor 0 puntos.
Al proyecto de mayor valor de la variable diversificación se le otorgará 100 puntos y al de menor 0 puntos. Al proyecto de mayor valor de la variable ambiental se le otorgarán 100 puntos y al de menor 0 puntos. Intercálase a continuación del inciso séptimo los siguientes incisos octavo, noveno y décimo nuevos, pasando los actuales incisos octavo, noveno y décimo a ser inciso undécimo, duodécimo y décimo tercero respectivamente. En la evaluación de los proyectos de postulantes señalados en las letras H e I del artículo primero, se considerarán las variables aporte, superficie y costo de acuerdo con los numerales 1, 2 y 3 de este artículo. En dichos casos, al proyecto que proponga el mayor valor de la variable aporte se le otorgarán 300 puntos en la calificación de esa variable y al que ofrezca el menor 0 puntos. Al proyecto que proponga el mayor valor de la variable superficie se le otorgarán 300 puntos en la calificación de esa variable y al que ofrezca el menor 0 puntos. Al proyecto de menor valor de la variable costo se le adjudicarán 400 puntos y al de mayor 0 puntos. En la evaluación de todos los proyectos cuyo costo supere las 20.000 unidades de fomento se considerarán las variables aporte y costo de acuerdo con los numerales 1 y 3 de este artículo. Para este caso, al proyecto que proponga el mayor valor de la variable aporte se le otorgarán 500 puntos en la calificación de esa variable y el que ofrezca el menor 0 puntos. Al proyecto de menor valor de la variable costo se le adjudicarán 500 puntos y el de mayor 0 puntos. A los proyectos que consulten valores intermedios de las variables, se le asignará un puntaje en proporción a las posiciones que ocupen entre los dos extremos indicados para cada una de dichas variables. F reemplazas en el inciso que pasó a ser duodécimo en la expresión del próximo concurso por de algún concurso del año calendario que corresponda. G reemplazas en el inciso que pasó a ser décimo tercero la oración comillas y el puntaje obtenido en la variable superficie sucesivamente y si aún se mantuviera el empate, el orden de prelación se definirá por sorteo por comillas, luego por el puntaje obtenido en la variable superior seguido por el puntaje obtenido en la variable diversificación y finalmente por el puntaje obtenido en la variable ambiental. Si aún se mantuviera el empate, el orden de prelación se definirá por sorteo. Voy a proponerles algo, si están de acuerdo, teniendo en vista ustedes el comparado, hay algunas modificaciones que se hicieron de palabras que están en negro, de tal manera que vayamos lo que queda de los siguientes artículos, más bien, si le parece a la Secretaría, procediendo a votar, pero si hay alguno que tiene una observación que la manifieste y no dar lectura a los artículos completos porque están en sus escritorios y fueron acordados en términos del fondo, sino más bien estos son temas de forma. Votamos este artículo y más bien vamos nombrando el resto de los artículos. Si alguien tuviera diferencia, hace la observación correspondiente. Muy bien, señora Presidenta. En votación entonces el artículo 5. Senador Latorre. Senadora Allende. Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Coloma. Senador Durana. Senador Castro. Presidenta, la verdad que nosotros en la discusión autorizamos a la Secretaría a colocar las comas y que la forma, por lo tanto yo creo que esta votación debe ser completa, toda, porque aquí esto todo ya fue discutido por todos nosotros, así que a favor. Señora Presidenta. A favor y recogiendo el punto del senador Castro, si están de acuerdo, hacemos una sola votación por el resto de los artículos que tienen cambios de forma, que son palabras. Ok. No, nada de fondo. Presidenta, con una salvedad, que es en la próxima indicación, que la próxima indicación, que está en la página 30, el Ejecutivo propone reemplazar el artículo 6 por el siguiente, y este artículo sexto corresponde al artículo sexto del proyecto de ley, no hay un error de referencia, o sea, para que quede claro que con el Ejecutivo se entiende que debiera ir en el texto del proyecto y no en el texto de la ley, porque no modifica la ley de riego. Y en ese entendido, todas las modificaciones que quedan al artículo sexto ter, al sexto quater, al artículo 15, al artículo segundo, al artículo quinto, sexto y tercero transitorio son modificaciones formales. ¿Las quieren aprobar todas en un paquete? Sí, por sugerencia y unanimidad de los asistentes vamos a someter a una sola votación. Senador Latorre. Senadora Allende.
Senadora Sepúlveda. Senador Flores. Senador Coloma. Senador Durana. Senador Castro. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces por 13 votos a favor el resto de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Y con esto definitivamente se cierra el proceso legislativo acá en el Senado y le damos la palabra al Ejecutivo. Sí. Pasa haciendo. Senador Coloma, le vamos a pedir un cariño especial con este proyecto, porque pasa Hacienda ahora. Sí. Así que, sí, el Ejecutivo tiene la palabra. Presidenta, en el Día de la Mujer, sin desmedro de nadie, agradecer enormemente su presidencia y articulación y de las senadoras y los senadores para llegar a este gran acuerdo. Creo que honra la política, el amor a Chile, a los territorios, y creo que aquí se recogieron elementos muy significativo, que es tradición e innovación, ¿no? Se recoge todo lo positivo que ha hecho por décadas la Comisión Nacional de Riego, y a su vez se incorporan elementos de más focalización, sustentabilidad y facilitación a todos los actores de poder ser parte de este proceso. A propósito de los incendios que sufrimos, varios de los artículos que incorporan estos elementos, ¿no? Puntos adicionales, a quienes incorporan también almacenaje de agua y también incorporar factores como los propios incendios, dan cuenta de la capacidad de visión. Y quisiera a su vez, por su intermedio, Presidenta, agradecer a los asesores legislativos por todo el proceso de diálogo, de capacidad de articulación y de fraternidad, sin deslavar las agendas legítimas de todos los actores. Recordemos que acá se encontraron distintas lógicas, ¿no? Desde la Comisión de Medio Ambiente, desde la Comisión de Agricultura, por cierto, pero también de recursos hídricos, los aportes que fueron sumándose. Así que haremos la máxima diligencia pidiéndole al director de la Comisión Nacional de Riego que todo el proceso de reglamentación también cumpla la palabra y tenga diálogo, conocimiento con los actores, que no sea algo con secretismo, para que el espíritu de esta ley se traduzca cuanto antes en los resultados que todas y todos esperamos. Así que loas a este gran trabajo del Senado de la República. Muchas gracias por sus muy lindas palabras, ministro, y decirles también que quiero agradecer a nombre de las tres comisiones el trabajo de la Secretaría, de todas, por la paciencia que tuvieron con nosotros, porque ha sido una larga espera para este proyecto, y agradecer a los senadores que participaron y a los asesores absolutamente, porque aquí el trabajo de los asesores fue extraordinario y bueno, ha sido a gusto terminar el proceso. Así que, senador Coloma, ahora le corresponde a usted esta etapa y esperamos que salga lo mejor posible por el bien de Chile. Así que muchas gracias y sin más que tratar, se cierra la sesión.